Pues quisiera hacer una revisión un poco al pensamiento antinatalista. En definitiva, en realidad es a cualquier pensamiento, ¿no? Pero lo voy a centrar en este pensamiento. Pero lo que voy a decir vale para todo. Y luego me centraré en el pensamiento antinatalista, ¿no? Desde una perspectiva donde quepa el libre albedrío, o una pequeña porción de libre albedrío. ¿Y qué es lo que sale de ahí, no? Si no hay libre albedrío, si no hay libertad, está todo el pescado vendido. Las cosas son como son, la gente es como es, la gente no hace lo que quiere, la gente hace lo que está determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo es una función de teatro, donde todo está escrito, donde no hay libertad en absoluto de que ocurra otra cosa. Que si la gente tiene hijos es porque la gente tiene que tener hijos. Que si la gente no quiere tener hijos es porque la gente no tiene que querer tener hijos. Y así con todo. El que es gilipollas, el que es un genio, el que hace el mal, el que hace el bien. El que piensa de una manera es porque tiene que pensar de esa manera, el que piensa de otra manera es porque tiene que pensar de otra manera. Ya está. Entonces, el que entiende esto y luego dice una opción donde cabe el libre albedrío es porque tiene que decir eso. Es decir, el que hace contradicción es porque tiene que hacer contradicción. El que no hace contradicción, pues no tiene que hacer contradicción. Es decir, todo el pescado está vendido. Entonces es absurdo hablar de cualquier cosa, pero a la vez no es absurdo, porque tú estás determinado a hablar. O sea, tienes que hablar, porque estás determinado a hablar. Es decir, una cosa muy extraña, ¿no? Es absurdo, pero está determinado. Entonces, seguiremos hablando como si hubiera libre albedrío y seguiremos hablando como si las parejas pudieran estar y seguiremos dando el mensaje, seguiremos haciendo, pero eso está determinado y está determinado todo. Está determinado que te escuchen, que no te escuchen, que te escuchen y te hagan caso, que te escuchen y no te hagan caso, bla, 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 bla. Entonces, todo es una película. Fin. Ya está. Ahora pongámonos en el caso de que sí que hay una pequeña porción de libre albedrío y las personas sí que pueden decidir si hacen una cosa o hacen otra. En este caso, tener hijos o no tener hijos, ser natalistas o ser antinatalistas. Y entonces, como que tú decides, ¿no? Si creemos eso, pues entonces sí que tiene sentido hablar, intentar promulgar una idea, convencer, persuadir, etcétera, etcétera, ¿no? Es el mundo más fenoménico, ¿no? Más superficial, lo que parece que es. Pero claro, cuando tú observas dentro de esta perspectiva el mundo, dices, aun teniendo libre albedrío, realmente la gente puede escapar de este formato de mundo, que es un formato de mundo de reproducción. Esto es como una granja de reproducción. ¿Puedes escapar realmente con todo el mecanismo como está montado para que la reproducción se lleve a cabo?
llevamos miles de millones de años reproduciéndonos, todos. Es una máquina de reproducción. Es una verdadera bestia de reproducción, fíjate. Millones y millones y millones nacen de seres vivos, millones mueren, millones nacen, millones mueren, millones se extinguen, millones surgen, millones nacen, millones se reproducen, millones mueren, y esto es una puta locura. Si nos vamos al mundo mamífero, al mundo de los humanos, ¿no? Por mucho que sepas, la ignorancia, los impulsos, el deseo, el condicionamiento físico, psicológico, cultural, es tan bestial que en la ignorancia de la vida, pues tú estás dentro de esa maquinaria reproductiva, eres un semental y te vas a reproducir. Te vas a reproducir porque piensas que la vida es una dádiva, es un bien, porque el deseo hormonal de poseer a una... Tú tienes un aparato sexual ahí que si no lo usas, pues al final te revientas. Cuando las hormonas y el aparato dice aquí estoy yo. Cuando la máquina dice aquí estoy yo. En cualquier caso, como yo decía el otro día, ¿no? Si la máquina te dice tírate ahí, date a cabezazos, cuando la máquina dice eso, ya está. Porque la naturaleza es Dios, ¿no? Entonces, si Dios te dice reprodúcete, te vas a reproducir. Y así eso hacen todas las especies. Si la máquina empieza a ponerte programas ya culturales y te empiezan a decir, y tú empiezas a cavilar, depende de qué, dónde, depende cómo, puedes empezar a lo mejor a criticar y a no reproducirte, a no querer reproducirte y a predicar, digamos, el antinatalismo, ¿no? Pero claro, tú fíjate en la cárcel tan bestia que es, no solamente en el tema de la reproducción, en el tema de la supervivencia, un instinto de supervivencia bestial, en el instinto de creer que la vida, hacerte creer que la vida es una bendición y no una maldición. Todo es un mecanismo que te lleva a querer seguir viviendo y transmitiendo vida. Yo pensaba el otro día, ¿cuál es la cárcel más perfecta, no? La cárcel más perfecta es aquella, se ha dicho muchas veces, ¿no? Es aquella que no sabes que estás en una cárcel. Entonces te crees que eres libre. Tú no te das cuenta que estás en una cárcel, ¿no? Imagínate en el parque de atracciones, ¿no? Porque el parque es una cárcel, pero tú no te das cuenta. Pues tú imagínate que la cárcel ya no es el parque de atracciones, sino que eres tú mismo. La cárcel es tu misma identidad. Lo que tú crees que tú eres. O sea, y lo que tú crees que tú eres libre y vivo. Y esa es la cárcel. Es todo contrario al sentido común, ¿no? Pero tú imagínate la cárcel, si la vas a defender, porque defiendes a ti mismo, a tu libertad. Y como esa cárcel vas a salir un día por la muerte, quieres dar vida, porque crees que eso no es una cárcel, crees que eso es bueno. Es decir, la cárcel es tu identidad de ser humano, libre y vivo. Una cárcel transparente, total, que vas a defender 1000 por 1000 porque crees que eres tú. Pero tú eres la cárcel en sí mismo. Tu conciencia, tu cuerpo, tus pensamientos, tus deseos, todo eso es una cárcel. Y como crees que la vida es satisfactoria, un instinto de supervivencia, pues vas a propagar. Es como si te metieran mecanismos, ¿no? Argollas
te meten en una celda, te meten en una cárcel, te meten en una ala de la cárcel, te meten en una galería, te meten en una habitación, te meten en la habitación atado con cadenas, te ponen argollas en las manos, te ponen argollas en los pies y te ponen argollas en la cabeza. Y en la cabeza, en tu psique, te dicen, te encierran ahí dentro y dicen, tú eres esto. Y como tú eres esto, pues tú defiendes la cárcel. Defiendes porque tu identidad. La cárcel es tu identidad, el creer que tú eres algo libre aquí dando vueltas, que haces lo que quieres, que no sé qué, no sé cuánto. Y no lo eres. No sé si me he explicado la idea. Es decir, al final la ficción es tan bestial, que aunque hubiera una libertad, es prácticamente imposible escapar de la cárcel, a menos que algún sistema falle algún sistema y lo ves muy claro y digas, tiro por aquí y me voy de aquí. Has fallado el sistema de supervivencia, has fallado el sistema de identidad, has fallado el sistema X y tires por ahí. Esto es muy heavy, ¿no? Porque es ir contra la vida. Lo que estoy hablando yo es súper heavy porque es ir contra la vida misma, contra ti mismo. Porque el ti mismo no eres ti mismo. Es una cárcel. ¡Alfa! ¡Vamos! Es una cárcel. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podrían hacer nuestros padres? ¿Qué pueden hacer la gente? Tú mira la juventud. Cuando en el máximo esplendor reproductivo y de conocimiento, de conciencia, de los sistemas funcionando a tope, ¿qué les puedes pedir tú? Se sienten libres, se sienten en la cárcel, o sea, sin cárcel, se sienten algo, quieren que la vida es bella, quieren propagar la vida, aman a la otra lo ama a él, aman la familia, todo bonito, todo bello, somos algo y resulta que igual es todo lo contrario. Pero el engaño es tan bestial que aunque hubiera libre albedrío, caerían. Y por eso, tanto es de una manera sin libre albedrío que el pescado vendido, con la otra, el otro, prácticamente el pescado está vendido también. Si uno es una cosa, es porque tiene que ser una cosa. Si no es una cosa, es porque no tiene que ser esa cosa. Si uno es animalista, es porque tiene que ser animalista. Si el otro es no sé qué, es porque tiene que ser no sé qué. Nadie está construyéndose realmente a sí mismo. Nadie se ha construido realmente a sí mismo. Nadie se autodetermina. Nadie es nadie, porque nadie se ha construido a sí mismo. Es una locura. Es una locura la vida. Es una verdadera locura.